por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Este no es un mensaje de Anonymous para la audiencia. Es el programa número 96 de Por Escrito y el día de hoy nos acompañan... ¿Qué tal? Mi nombre es Cecilia Durán Mena. Bienvenidos. ¿Cómo están? Los saluda con mucho gusto. Soy Raúl Sanz o Pennywise. Un servidor, Juan Carlos Padilla, disfrazado de Anonymous. Nuestras redes sociales... Síganos en Facebook como Por Escrito MX y en Twitter @porescrito_. En Instagram como Revista Por Escrito y en Spotify Por Escrito. Y reiterarles la invitación de que cada miércoles a las 9 de la noche nos sigan a través de Código Libre y también por Radio Anáhuac. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Dulce o truco? Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Pues bienvenidos a Pretextos Literarios. Mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto literario y el motivo por el que estemos tan extraños el día de hoy? Mira, yo no sé, yo creo que hay veces que decimos, esta persona es una bruja. Hoy soy una bruja, ¿verdad? Vamos a hablar de un tema interesante que la gente ha pensado que es infantil, pero en realidad tiene muchas vertientes. Nos vamos a asustar. Hoy vamos a utilizar el Halloween como pretexto literario. Gran pretexto el que tenemos el día de hoy porque es divertido. Es cada vez más común para nosotros, hay que decirlo, y aquí no lo vamos a poner en duda. Nosotros somos mexicanos, orgullosamente todos los que estamos en este programa, y desde luego celebramos el Día de Muertos, que es nuestra festividad tradicional. Pero digámoslo, algunos poco a poco nos ha ido gustando a lo largo de los años esta festividad que es el Halloween, y vamos a platicar precisamente, históricamente, data de hace muchísimo tiempo. Estamos hablando de un origen celta, o mejor dicho, kelta, que es la forma correcta de pronunciarse, un origen irlandés, que tiene que ver con la víspera de Todos los Santos. Entonces, de una u otra manera, se relaciona también con nuestra propia festividad del Día de Muertos, nada más que van teniendo vertientes distintas. Y vamos a darnos cuenta que hay literatura de sobra para hablar de este gran tema. Entonces, yo creo que nos vamos a divertir bastante el día de hoy, y nuestra productora se va a asustar. Resulta siempre muy interesante, y a mí me gustaría hacer un poquito referencia al tema de migración, porque he estado estudiando recientemente que los, digamos, colonizadores de Irlanda proceden en buena medida por las leyendas de Breogán de finalmente el Mar Negro. Después se trasladaron hacia Egipto, se establecieron en la actual Galicia, y de Galicia los hijos de Mil, así se llaman las leyendas de Breogán, van a terminar conquistando Irlanda. Parece que es en Irlanda donde se va a permear con toda la isla británica, lo anglosajón, todo el tema del Día de Muertos, que valdrá la pena hacer un análisis profundo del porqué de los disfraces y por qué son válidos cualquiera de los que tenemos puestos el día de hoy. Y de ahí van a migrar después a Estados Unidos y Canadá principalmente, y posteriormente con la globalización, con la publicidad, irá permeando a México y toda Sudamérica. Pero vale la pena hacer esto porque en este análisis es donde se tergiversan cosas, pero también se enriquece la cultura. Es muy extraño ir aquí en la Ciudad de México a los cementerios el Día de Muertos y encontrar no solo a la gente poniendo flores, sino poniendo también adornos de calabazas y de brujas y de este naranja con el negro, que no son precisamente muy mexicanos, pero que ya son parte de esta cultura. El mismo tema de los desfiles que no existía antes del 007, cuando vinieron a hacer la película México, todo esto va permeando y todo esto va cambiando la cultura.
Es que fíjate que esto que tú estás diciendo es algo interesante. Siempre que pensamos en Halloween, pensamos que es una costumbre estadounidense. Y todo esto sí es en Estados Unidos en donde se arraiga fuertemente y de donde se exporta esta tradición a todas las partes del mundo. Porque si bien en México se ha tropicalizado el Halloween y se ha como mezclado con la fecha de Todos Santos y de Día de Muertos, es cierto que esta ya es una tradición que puedes encontrar en todas partes del mundo. Estas calabazas que venían de una linterna, de una persona que perdió la cabeza, y todas estas leyendas y todos estos mitos fundacionales que nos tratan de explicar algo y que luego se van tropicalizando y van tomando muchos elementos de diferentes partes del mundo. Y en México, claro que ha habido una controversia entre que si Día de Muertos, que si nosotros no tenemos que festejar el Halloween y tal. Y yo creo que todo enriquece, todo suma, y en la literatura no podríamos dejar de pasar por alto una fecha tan importante como Halloween, porque Halloween ha tenido plumas y le han dedicado tiempo, plumas magníficas a esta festividad. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que mencionan los dos, ¿no? Y particularmente ahorita lo que decía Ceci. Yo no entiendo por qué tener que debatir tanto al respecto de si está bien o está mal. A mí me encanta lo que dice Ceci de hay que enriquecernos, hay que enriquecer la cultura. Es como si vamos a hablar de historia como mexicanos, entonces que solo tenemos que conocer de historia mexicana y no de historia universal, ¿no? Entonces podríamos poner un punto de comparaciones para hablar de este tema. Yo no veo ningún problema, ¿no? Al final del día, como lo dije hace rato al inicio del programa, mientras sigamos manteniendo nuestras tradiciones y nuestras raíces, que es el Día de Muerto, no tiene nada de malo también luego festejar por diversión o por lo que una quiera otra festividad. Y yo creo que es una tradición bastante interesante cuando, de nuevo, nos empezamos a ir hacia atrás al contexto histórico y que Juan Carlos ya nos adelantaba ahorita, cómo es que Estados Unidos es quien realmente hace grande esto. Pero obviamente esto, ya lo decíamos al inicio, data de hace 3000 años con los celtas, el fin del solsticio, empieza con el solsticio de otoño, ¿no? A partir de ahí, ¿cuál es la leyenda? Que en ese momento todos los espíritus iban a convivir, espíritus malos, espíritus buenos. Y eso creo que es lo que a todos los humanos nos gusta, ¿no? Tener esta cosquillita. Si solo fueran los espíritus buenos, pues qué padre, ¿no? Los recibimos, qué bueno que están aquí nuestros familiares que ya pasaron a otro mundo. Pero justamente esta dimensión en la que conviven es lo que le mete la parte picosita, ¿no? Y entonces es utilizar las máscaras, utilizar los disfraces para ahuyentar a los espíritus malignos, ¿no? Entonces de ahí parte verdaderamente el Halloween. Ya después, ya lo mencionaba Juan Carlos, obviamente Estados Unidos ha sido levantado en hombros de mucha gente que ha venido de otros países, entre ellos los irlandeses. Por eso los irlandeses, pues construyendo gran parte de los Estados Unidos pensando en Nueva York, por ejemplo, ¿no? Y de aquí nos tienen también sus tradiciones. ¿Cuántas ciudades como Chicago no festejan el St. Patrick's Day, por ejemplo, ¿no? De los irlandeses. Nueva York. De Nueva York también lo hace. Entonces, son tradiciones que se van adoptando y que van enriqueciendo. Obviamente, Estados Unidos, con esta gama de publicidad que ha tenido, particularmente en el siglo XX, pues lo va haciendo enorme esta festividad. Nos llega a nosotros mexicanos y de aquí, vámonos para abajo, ¿no? En Chile, en Argentina, en Colombia, en tantos países. Entonces, yo creo que es una tradición divertida, interesante y enriquecedora. Y es que finalmente la cultura va cambiando. Es muy interesante cómo ya se perdió incluso esta parte que mencionaba Raúl, porque qué curioso, uno se disfraza para que los muertos, el día que tienen autorización en un portal un poco mágico de una obra que se llama Almas Celtas, precisamente, se abre la posibilidad de que los muertos estén en la tierra durante un breve periodo y se pueden apoderar de los cuerpos de los vivos. De esta manera desplazarían al vivo y este sería el nuevo muerto. Uno se disfraza para ahuyentar al muerto. Totalmente al revés de lo que ocurre aquí, que es nosotros nos disfrazamos pues, para asustarnos entre nosotros y pues parece que los muertos tampoco tiene mucho sentido. Por eso es que es válido cualquier tipo de disfraz que pudiéramos nosotros utilizar.
Y recordemos que Estados Unidos es precisamente una tierra de migrantes. Hay una pequeña Italia, hay un grupo de irlandeses, hay el barrio chino. Así se fueron construyendo las comunidades en Estados Unidos y también es lógico que esto fuera permeando. Aquí en México, particularmente en estas sincronías interesantes que se dan, es por ejemplo todo el tema mágico y de mucha, ¿cómo se llama?, herbolaria y de medicinal en el norte de México respecto a toda la tradición cristiana que vinieron los españoles a imponer. Y entonces se da también ahí una mezcla bien interesante con uso de sustancias, pero también con unas creencias muy extraordinarias que finalmente van modificando la cultura, para bien y para mal. Y hay que aceptarlo como viene sin perdernos. Fíjate que así rápidamente, en un minutito antes de que termine la sección, también tiene mucha simbología. Por ejemplo, la calabaza, que la calabaza es de la leyenda de Jack O'Lantern, que es Jack el Tacaño, que era un tipo que se estaba como, era borracho, era estafador, etcétera, y en una de las disfrazadas se encuentra con la cara del mismísimo demonio, y entonces él la pierde y se pone una calabaza. Y pues esas son algunas de las simbologías que tenemos con estas intenciones de significar ciertas, pues no sé, ciertos encuentros con el más allá, con estas puertas que se nos abren a otras dimensiones y cómo podemos detener el mal y cómo podemos darle la bienvenida al bien. Nosotros no sabíamos cómo nos íbamos a disfrazar, aunque sospechábamos lo que iba a hacer Raúl. Yo me disfracé de caballero pensando que Cecilia se iba a disfrazar de bruja y entonces podía ser yo el inquisidor para poder ir a la cacería de brujas. Pero no me funciona así. Lo que sí vamos a hacer es ver lo desconocido en nuestra próxima sección. Autor desconocido. Pues hoy en esta sección de lo desconocido voy a estar muy acompañada. Les vamos a platicar 13 curiosidades del Halloween y como esta es una de las festividades más internacionales, ya verán cómo vamos a estar poblados de un montón de coincidencias que desde hace varios años ya se nos está metiendo al inconsciente colectivo. Así es de que, pues empecemos. Bueno, en el número 1 tenemos, después de la Navidad, Halloween es la fiesta comercial más exitosa en Estados Unidos. De acuerdo con un reporte de la NRF, se estima que aproximadamente se gasta entre 9.1 millones de dólares en disfraces, dulces y fiestas. Además, lo curioso es que no solo se invierte en disfraces para niños, sino también para mascotas. Así, toda la familia está lista para celebrar a lo grande. Principalmente se utilizaban nabos en lugar de calabazas. Sin embargo, esto cambió a través de los años, igualmente que su significado. Número 3. Generalmente en la cinematografía se muestran muchas cosas que tienden a exagerarse o a ser utópicas. Por ejemplo, en las películas casi siempre sale la luna llena de Halloween. Generalmente, una vez que aparece esta luna, la asociamos con la transformación de hombres lobo y con los muertos saliendo de sus tumbas. Sin embargo, es muy raro que haya luna llena ese día. En número 4 tenemos que aproximadamente de los 9 millones de dólares que se gastan en Estados Unidos cada año, solo en dulces se gastan 2.700 millones de dólares. Se estima que con esta cantidad se pueden comprar 224 millones de kilos. Número 5. Los elementos que representan esta festividad realmente tienen sus orígenes en Wicca, una religión neopagana. Algunos elementos más populares son el gato negro, las arañas y los murciélagos. El sexto dato es que el nivel de azúcar que consumen los niños en Halloween es extremadamente alto. Aproximadamente se consumen 7,000 calorías. Esto es equivalente a que se coman 66 plátanos en un solo día. 7. Aunque no lo crean, existen personas que tienen miedo atroz a la fiesta de Halloween. Esta fobia se conoce como Samhainofobia. La famosa superstición de que un gato negro se cruza en tu camino y que te genere mala suerte, especialmente en Halloween, se remonta hacia la llegada de los peregrinos a Estados Unidos y sus creencias puritanas. Otro de los símbolos más peculiares del Halloween son los búhos.
Esto se originó porque se creía que eran brujas en la época medieval en Europa. En el número 10 tenemos que algunas leyendas señalan que si te pones la ropa al revés o caminas hacia atrás el día de Halloween, podrías encontrarte una bruja en medianoche. 11. Tallar calabazas en Halloween, además de ser una de las actividades principales de esta festividad para adornar las casas o pedir dulces, también aleja a los espíritus malignos de quien quiere entrar a tu vida. 12. Aunque muchos tenemos miedo apabullante a las arañas, en el día de Halloween se considera que son especiales, ya que se piensa que son seres queridos que te están protegiendo. Y 13, porque 13 es un número muy simbólico en Halloween. 13, si alguna vez te preguntaste por qué los colores de Halloween son principalmente el naranja y el negro, ahora lo sabrás. El naranja representa el otoño y el negro representa la oscuridad y la muerte. Conversaciones. Mi querido It, coso eso, por favor, la invitación que siempre hacemos a nuestro Radio Escuchas. O Pennywise, ¿no? Por supuesto que sí, desde luego, como siempre, los invitamos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales, recordando que todos los miércoles salimos en una nueva emisión a través de Código Libre para que nos sigan y estén al tanto, y recuerden que ahora pueden escucharnos y vernos a través de Código Libre. Síganos. El día de hoy la conversación la voy a empezar guiando yo, porque mis alumnos lo saben, yo soy muy miedoso. En realidad siempre le he tenido mucho miedo por culpa de Jurassic Park, la primera, a los dinosaurios. Pero también es cierto que cuando vi La Dama de Negro tuve que dormir con la luz encendida durante una semana. Y esto quiere decir que lo hemos dicho en algún otro programa, finalmente el terror, los fantasmas, lo que atacan es la imaginación, a diferencia de la violencia que lo que hace es mover la memoria. Y bueno, con esta confesión iniciamos los conversatorios porque finalmente La Dama de Negro es uno de estos episodios en donde los fantasmas se mezclan con la realidad y andan atrayendo precisamente a los vivos entre los muertos. Y es que esto de tener miedo, a mucha gente le gusta. Y le gusta sentir como esta adrenalina que se te mete a los huesos porque se te va a aparecer algo o porque te estás imaginando que así en la alcantarilla, ¿verdad, Raúl? Se te va a aparecer por ahí una cosa, vean cómo se ríe, es que vean nada más. O sea, yo no me quiero acercar a esa alcantarilla porque, bueno, hay gente que verdaderamente, y no voy a echar de cabeza a la productora, le puede tener miedo también a las cosas más inverosímiles, como un payaso que se supone que está hecho para reír. Y en ese sentido, Stephen King es el mago y el maestro, y él da una fórmula. ¿Quieres de verdad sentir miedo? Entonces, pon algo cotidiano fuera de contexto y vas a ver cómo te vas a morir de miedo. Entonces, pon a un payaso en una alcantarilla y vas a saber lo que es amar a Dios en tierra de indios. Y en ese tipo de como gusto, disgusto, miedo, que es una sensación estética muy importante que se tiene que tener muy buena pluma para lograrlo, porque si no, suena efectista y suena muy, muy artificioso, y de eso no se trata. Para causar miedo hay que hacerlo de poco a poquito, pausado y bien logrado, porque si no es como un mal chiste contar. Sí, sí, definitivamente. Bueno, primero decir que yo estoy vestido el día de hoy así porque la productora me lo pidió, me rogó, me suplicó desde la semana pasada porque es fanática de Pennywise y casi lo ama, le gusta, no sé qué pasa ahí con nuestra productora y por eso estoy el día de hoy así. No es cierto, lo detesta, pero pues ustedes bien saben que yo soy fanático de Stephen King, que ya hacía mención justamente mi querida Ceci, y efectivamente para poder escribir este tipo de relatos, este tipo de historias, de novelas, de cuentos, necesitas una pluma que tiene que ir de menos a más. Coincido plenamente con lo que decía Ceci, pon algo tradicional, algo de tu día a día, y de pronto lo vas a sacar de contexto.
Y eso es lo que te va a dar verdaderamente miedo. En algún programa Ceci ya platicaba de poner una carriola en un cementerio, a ver si no te da pánico. Creo que yo saldría corriendo por patas. Entonces, Stephen King sabe hacer esto muy bien, ¿no? Un payaso, como bien lo decía Ceci, que está hecho para reír, ¿no? Para hacer reír al público, para entretener, pues de pronto se vuelve algo terrorífico cuando tienes este sujeto en un pueblito pequeño, como es el caso de Derry, atormentando a todos los ciudadanos, particularmente a los niños, ¿no? Y ahí viene la relación, ¿no? Los payasos particularmente están hechos para sonreír, hacer reír a los niños. En este caso, pues termina con los niños y los que tuvimos la oportunidad desde pequeños relacionarnos con esta historia, así como Juan Carlos con Jurassic Park, ¿no? Un payaso para nosotros, para muchos de nosotros, representa este pánico, ¿no? Y por el otro lado coincido, ¿no? La historia que platicaba Juan Carlos de Susan Hill, La Dama de Negro, a mí me parece una historia extraordinaria. Yo he tenido la oportunidad de verla en teatro, en el cine, la versión cinematográfica no me gustó, la de teatro me fascina, me encanta esa versión. Y fíjense cómo puede tener incluso algo de relación con nuestras propias leyendas, el caso de La Llorona, ¿no? Una mujer que ahoga a su hijo y de ahí vienen estas situaciones paranormales en este lugar, ¿no? Entonces, hay hasta relaciones de pronto con nuestra propia cultura mexicana, como La Llorona, y en este caso con la obra de Susan Hill. Lo mencionó de alguna manera Ceci, el miedo es como la fealdad, atraen, y a veces atraen más que incluso la belleza o las cosas que parecieran completamente celestiales o precisamente reales. Vale la pena nuevamente mencionar la diferencia entre el terror y el horror. Mientras que el terror es algo verosímil, el horror es completamente inverosímil. Entonces, un payaso que está sacado de contexto dentro de una alcantarilla, a pesar de que está fuera de contexto, es algo plausible. Y el cine ha ayudado muchísimo, bueno, pregúntenle también a Stephen King, a crear estos imaginarios colectivos. Insisto, filias y fobias. Quizá estaba pensando si los dinosaurios eran terror u horror, porque finalmente existieron, pero no los hemos visto, entonces están ahí como en ese portal donde los celtas salen de repente en la noche, el Día de Muertos, ¿no? Y estoy también recordando personajes muy icónicos en el cine, por ejemplo, en la película M de Fritz Lang, donde hay un violador que va con una cancioncita, un silbidito que después van a retomar en Kill Bill. Es algo, creo que es mucho más terrorífico, o quizá me impacta más, algo que es verosímil que algo que es completamente irreal. Pero en esto es donde flota el Halloween como tradición. Y fíjate que ahora que dices de imágenes y de películas que a ti te hicieron dormir con la luz prendida, híjole, otra vez Stephen King, otra vez Kubrick, otra vez una combinación así súper potente, porque yo con The Shining, o sea, créanme que no fue un mes o 2 meses, fueron años de repente decir, recordar y esas gemelitas, o no, todas esas imágenes que nos metió Kubrick en la cabeza, muy de la mano bueno, primero con Stephen King, y entonces verdaderamente sentir miedo, y verdaderamente sentir que tienes la piel chinita y que vas a voltear y vas a ver una sombra y no sabes qué rayos es, y de verdad bueno, me daban hasta ganas de llorar. Creo que esa es la genialidad de causar esta impresión que te jala el ombligo y que sientes que por ahí se te va a salir el alma del puritito susto, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Cuando sientes esas cosquillas en el estómago, esas mariposas, lo dijeron muy bien los dos, Ceci y Juan Carlos. El miedo hasta cierto punto nos gusta, la adrenalina, lo buscamos, ¿no? Luego no podemos dormir una semana, 2 semanas, 3 semanas si vemos una película, vean El Exorcista si no me creen, a ver si pueden dormir perfectamente la primera noche, pero es cierto, lo buscamos, nos gusta, es una atracción, es como la gente que se lanza por paracaídas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué lo hace? Por la emoción, por la adrenalina. Entonces, los libros, las películas, el Halloween, que es nuestro tema, causa esas sensaciones. Ya se han mencionado ahorita, ¿no? Del Resplandor de Stephen King, la combinación con Stanley Kubrick, aunque cabe decir que a Stephen King no le gustó la versión de Stanley Kubrick y luego hizo la suya. Nunca vean la de Stephen King, la buena es la de Stanley Kubrick, nada más vean esa, ¿sí?
¿quieren leer un libro que realmente causa terror de Stephen King? Es uno de mis libros favoritos, es Cementerio de Animales. De hecho, es de los primeros libros que yo leí de Stephen King. Y ese sí me dio miedo. Me encantó, me fascinó. Y aquí les cuento una anécdota rápida. Mi mamá me va a matar cuando la cuenta aquí, cuando vea este programa. Pero tiene que ver, mi papá es piloto aviador, ya dejó de volar hace algunos años. Pero en alguna ocasión, yo terminando de leer el libro de Cementerio de Animales, a mi mamá le encanta leer, a mis papás, a los dos. Entonces le digo, mamá, lee este libro, te va a fascinar, pero léelo cuando esté mi papá, cuando no esté de vuelo, ¿sí? No se te vaya a ocurrirlo. Parece que le dije lo contrario, lo leyó cuando mi papá se fue de vuelo y bueno, ya se imaginan todo lo que me habrá dicho mi mamá en su momento, porque efectivamente le causó bastante pánico, ¿no? Pero es un libro extraordinario. Y otra historia de que yo quería platicar, que me parece muy relevante con el Halloween, me encanta, seguramente vieron las versiones, no me dejarán mentir, Sleepy Hollow, ¿no? La leyenda de Sleepy Hollow de Washington Irving. A mí me encanta esa historia, es un relato corto, es una forma de expresar realmente el simbolismo del Halloween. Y yo la primera vez que supe de esta historia fue sobre la versión de Disney, que la hizo en 1949, y que dicen que de todas las versiones que se han hecho de esta historia, de este relato, es la más fiel al verdadero libro. Entonces, es una historia extraordinaria. A mí me gusta mucho porque además en español está narrada por Tintán, ¿no? En inglés el que la narraba era Bing Crosby, pero la versión en español es extraordinaria. Y yo siempre que pienso en Halloween, inmediatamente me viene a la mente esa historia de Washington Irving. Y cuando uno está en la oscuridad y tiene un puente enfrente, lo único que puede uno pensar es hay que cruzar ese puente, que es donde aparece el jinete sin cabeza. Washington Irving escribió los cuentos de la Alhambra, que son también muy recomendables, aunque nada tienen que ver con terror. En el tema del horror, quisiera yo recomendar a Lovecraft. Lovecraft me parece que es el amo del horror porque casi todos sus relatos son en cierto sentido inverosímiles, pero la atmósfera con la que te envuelve los hace extraordinarios. Quizá mi obra de horror favorita sería un pequeño relato que tiene Nikolai Gogol que se llama Bij, que es un monstruo peludo. No voy a relatar más porque lo que es fascinante es la descripción del monstruo. Ahora, si nos vamos al lado del terror, me gustaría recomendar mucho a Edgar Allan Poe. Y una de las cosas que más me gusta de Poe en El Cuervo es precisamente este juego psicológico, más que el hecho de que el hórrido, vetusto y amenazador evadido de la Ribera Nocturna, Cuervo, pueda hablar, es todo lo que se está contando el personaje en el dolor de la muerte de su amada. Eso me parece extraordinario. Y yo creo que esto que tú dices de Poe tiene algo muy, muy fuerte porque es el dolor unido con el terror. Y entonces eso hace que la pluma de Poe sea tan explosiva y que te jale verdaderamente el alma. Y yo creo que si hay una historia en donde están mezclados también el dolor y el terror, es en Drácula. Bram Stoker hace una novela magnífica. Yo creo que ya también hay tantas versiones de Drácula que habría que regresar al texto original, porque luego vemos gente que hace versiones de Drácula y que seguramente jamás leyó el libro y entonces nos dan una imagen totalmente distinta de lo que era esta figura del gótico, del hombre que está condenado a no morir. Dicen que está inspirada en el conde Drácula o en el príncipe romano Vlad, en fin, pero lo importante es cómo los protagonistas de esta historia se dan cuenta de que está Drácula ahí porque baja la temperatura. Y es algo muy impresionante porque si ustedes buscan una descripción del monstruo en esa novela, no la van a encontrar. Van a encontrar los efectos del monstruo, pero al monstruo no lo van a encontrar. Es una cualidad que Bram Stoker ha tenido y que lo hizo único y que por eso su novela, bueno, ha trascendido y ha pasado por el filtro del tiempo.
Sin lugar a dudas, los que hemos tenido la oportunidad de leer a Bram Stoker, Drácula, es una novela, como ya le describía en este momento Ceci, que si tú quieres que te lo defina perfectamente al personaje y sus características, no vas a encontrar, y sin embargo es la profundidad, la narrativa literaria de Stoker lo que nos hace adentrarnos en todos los personajes, no nada más en Drácula, ¿no? Sino en todos los que aparecen, pero es una historia que a mí siempre me ha gustado mucho porque tiene de todo, tiene terror, tiene horror, tiene romanticismo, tiene ficción, bueno, es una novela sumamente completa y Drácula solo va a haber uno, esa. Y si quieren ir luego a verlo al cine, como ya lo decía Ceci, porque han querido hacer 1000 vampiros, ese es el bueno. Vayan a ver la versión de Francis Ford Coppola, esa versión de Drácula es extraordinaria. Nunca vayan a ver a Robert Pattinson haciendo de vampiro, ¿no? Y ahora hasta quiere ser Batman, pero bueno, no nos vamos a meter en esos temas que algunos nos hiere el hígado, el estómago y otras partes del cuerpo, sino que yo quería hablar de otra novela que a mí me parece fabulosa y que trasladada también a la parte cinematográfica es genial. Estoy hablando de La semilla del diablo de Ira Levin, ¿no? Seguramente la mayoría de las personas la recordarán con el título cinematográfico, El bebé de Rosemary, ¿no? Es una historia extraordinaria, pensar en esta pareja, ¿no? Un hombre, una mujer que se van a vivir a un departamento fabuloso, extraordinario en Nueva York y de repente cosas extrañas empiezan a ocurrir cuando ella queda embarazada. No les voy a spoilear mucho, pero el bebé no es del marido, es del diablo. Entonces, esta es una historia escalofriante, extraordinaria, muy recomendable, que además quien la dirigió fue nada más y nada menos que Roman Polanski, ¿no? Entonces, esta historia vale toda la pena para los que son amantes del horror y el terror, la mezcla de ambos. En estas mezclas precisamente más terroríficas que horrorosas está también La maldición de Hill House, que también ya se llevó ahora a una serie de televisión y es muy interesante porque es la clásica historia de la casa embrujada. Pero aquí lo que pasa es que se mezcla hasta dónde son los fantasmas o la casa quien está asustando y ha trastornado a una familia completa, o es la propia familia la que, creyendo las historias de la casa y sus fantasmas, ha terminado por trastornarse a sí mismos. La autora de La maldición de Hill House es Shirley Jackson y vale la pena, ya sea en su versión serie o en su versión libro, que creo que es más importante. Fíjate que ahora que dices de no saber en dónde está la frontera de si es ellos los que se asustaron solitos o si hay algo que asusta, tenemos que hablar de Henry James y otra vuelta de tuerca. Aquí estamos hablando de una mansión que está en la campiña de las Islas Británicas, un castillo ahí que describe súper tenebroso, en donde hay un par de chiquitos a los que van a recibir a una nodriza, y no una nodriza, sino como a una especie de nana, como a una institutriz más bien. Y entonces esta mujer empieza a ver figuras en la ventana, se le aparecen en el pasillo, etcétera, y nunca quedará claro qué fue lo que sucedió y el final trágico que tendrá ella. Y nunca sabremos si fueron cosas que ella se imaginó o si efectivamente estaban sucediendo, pero entre que son peras y son manzanas, te da te apachurra el corazón y te da miedo, por supuesto. Sí, dentro del aspecto que ya estábamos haciendo mención del horror y el terror, y qué bueno que Juan Carlos ya le hizo honor precisamente a Lovecraft, ¿no? Para mí, él y Edgar Allan Poe, que el propio Stephen King dice son sus padres, son en quien él se para en los hombros de estos dos grandes autores. Una de las historias que a mí me gusta, obviamente, de las más famosas de Lovecraft es La llamada de Cthulhu, ¿no? Que es como lo tradicional y es esta parte increíble que tenía Lovecraft de no describirte un monstruo espeluznante, sino más bien seres de otro mundo, espaciales o seres por abajo de la Tierra, pero que no necesariamente eran un monstruo terrorífico como tal, sino la narrativa de Lovecraft es lo que te hace tener ese miedo, ese suspenso constante. Y yo tuve la oportunidad el año pasado de leer El horror de Dunwich. Entonces, esa léanla, me fascinó, es una súper historia, te la echas además en 2 tardes, vale la pena.
Y antes, ya se nos va acabando el tiempo, me gustaría hacer también mención de Desde el Infierno, de Alan Moore y Eddie Campbell, que es una historia extraordinaria que tiene que ver con todos los acontecimientos en Whitechapel, en Londres, con nada más y nada menos Jack el Destripador, todos estos acontecimientos. Ese sí es horror, que era lo que platicaba Juan Carlos, los asesinatos, que además basado en una historia verídica. Y hay una película muy buena, por cierto, con Johnny Depp, para que también, si tienen ganas de verlo cinematográficamente, Desde el Infierno con Johnny Depp. Antes de terminar esta cacería de brujas, me voy a poner un poquito filosófico. Tiene que ver mucho con el tema de los rituales en la magia oculta. Precisamente estudiando a Chulhan, él hace mención de lo importante en todo este tema, más que el significado, es el significante. ¿Cuántas veces ese signo, esas palabras que se dicen para poder atraer a los monstruos o a los espíritus, no es importante lo que significa? Lo importante es la forma en que se da. Y esto en literatura es súper relevante. Mi recomendación, y antes de cerrar el programa, es, yo soy muy cobarde para el cine, pero me gusta mucho leer relatos de terror. Entonces mi recomendación es, busquen cuentos de terror y léanlos en la noche, en la oscuridad, donde pueda haber sombras. Atrévanse a asustarse por ustedes mismos usando la imaginación, más que permitir que otros les hagan ese juego y, bueno, esas pesadillas y todo lo que nos dejan traumados, ¿verdad? Yo en este caso les recomiendo que lean a Francisco Tario. Es un mexicano que tiene una pluma excelente y que de veras sabe generar miedo. Y bueno, mi recomendación es de Stephen King, Edgar Allan Poe y Lovecraft. Son los 3 primeros que tienen que leer. Esa es mi recomendación. Pues despedimos el programa, por favor. Muchas gracias a Jimena Basulto, a quien la quiero felicitar porque acaba de conseguir un gran premio. Jimena, muchas felicidades y muchas gracias por ayudarme con estos guiones. Me despido, mi nombre es Cecilia Durán Mena. Un gusto, como siempre, haber estado con ustedes. Soy Raúl Sanz y recuerden que aquí abajo todos flotan. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer a la producción, a este programa que ha sido muy divertido, Valeria Martínez, Inés Rendón, Brandon Hurley, muchas gracias por hacer esto posible. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Ultimátum. El barquito junto al cual corría George era obra de Bill. Lo había hecho sentado en su cama, con la espalda apoyada en un montón de almohadas, mientras la madre tocaba para Elisa en el piano de la sala y la lluvia batía monótonamente la ventana de su habitación. It, fragmento, Stephen King.